Hey, buenas tardes amigos, mi equipo y yo el día de hoy les presentaremos una pequeña temática sobre lo que son los instrumentos de medición. Este tema abarca un poco sobre los diferentes instrumentos, de los cuales son de uso común y otros de uso laboral. Existe una gran variedad de instrumentos de medición con distintas tareas a realizar, pero lo que los hace ser similares es para la obtención de medidas en sus diversas áreas, ya sean lineales, dimensionales o angulares. El metro. Entre sus principales características es la unidad principal del Sistema Internacional de Unidades, SI, y está graduado en centímetros, milímetros y pulgadas. Su aplicación deriva en la medición de longitudes lineales e incluso con inclinaciones angulares para poder trazar una línea. Su empleo se determinó con una 10.000.000ª parte de la distancia que hay entre el Ecuador y al Polo Norte, y se marcó haciendo barras de aleación de platino e iridio. Los tipos de metros varían, ya sea en el metro láser, su escala más grande en cinta métrica y en metro de carpintero. Los principales fabricantes varían según su aplicación, si serían de uso industrial o escolar. Los fabricantes más reconocidos de uso industrial son Stanley, Trooper y Pretul, y de uso escolar es Baco, Barrilito y Metro. Ahora bien, vamos con la regla graduada. Entre sus principales características, la regla graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y una terminación rectangular, que incluye una escala graduada en unidades de longitud, por ejemplo, centímetros y pulgadas. Su aplicación nos ayuda mucho a trazar dibujos técnicos y tomar medidas menores a ella. Entre sus tipos, pues las que hayas normalmente en oficinas suelen ser de plástico, y las que puedes encontrar en talleres o carpinterías suelen ser de aceros flexibles o inoxidables. Sus principales incluso milímetros, y así obtener una medida más precisa de lo que quieras medir. Ahora bien, vamos con calibradores Vernier. Entre sus principales características es un instrumento para medir longitudes que permiten lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada, a través de una escala a través de una escala que se le conoce como nonio, a través de una regleta. Entre los diversos tipos de vernier que hay, existe el vernier de interior, que sirve para medir interiores, el vernier de divisor, que se utiliza más para la división entre objetos, el vernier digital, que es uno de los más actuales y precisos, el vernier de altura, que pues, como su nombre lo dice, nos dictamina las alturas, vernier de carburo y vernier de escala. Entre sus principales fabricantes, como es de implemento industrial, es la empresa japonesa Mitutoyo y las empresas alemanas como Capri y Proskit. En la aplicación y empleo del vernier, pues esta herramienta de medición se utiliza en tornería y mecánica con mucha frecuencia, ya que mide profundidad y diámetros exteriores e interiores de algunas piezas con una precisión de hasta centésimas de milímetro. Y bueno, el micrómetro. Entre las principales características del micrómetro es un instrumento de medida basado en el tornillo micrómetro, que sirve para medir orificios en objetos con alta precisión. Micrómetro de exterior con 3 contactos, micrómetro de diferencia de cuota y micrómetro con onio. Entre sus principales fabricantes está Mitutoyo, Richard, Wifed y Starlet. Su aplicación. La aplicación se basa más que nada en la industria automotriz o en fabricación de piezas de máquinas. Se utiliza para medir distancias, cavidades o barrenos de poca dimensión en los que la medida precisa es indispensable. Y bueno, el bloque patrón. Entre sus principales características son piezas macizas en forma de paralelo, en las que 2 de sus caras paralelas
Presentan un finicismo pulido especular que asegura excepcional paralelismo y planitud, pudiendo materializar una longitud determinada con elevada precisión. Entre los tipos de bloques está el bloque patrón de acero, el bloque patrón de metal duro y el bloque patrón de cerámica. Entre sus principales, en su principal fabricante es Mitutoyo, debido a que es el bloque patrón, pues requiere de alguna mayor precisión. La aplicación de este viene en conjunto de muchas piezas en cajas, donde dichos bloques van creciendo de 1 milímetro o 0.5 micras, dependiendo la cantidad de piezas que con principales características. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. Estos se mantienen unidos por un tornillo que atraviesa su estructura en el agujero inferior que tienen de extremo a extremo, el cual les permite estar unidos. Entre los tipos de lainas, pues esta no deriva mucho, sino más que nada de los materiales, ya que algunas están hechas de aluminio, de acero flexible, fibra de carbono o de lámina. Entre sus principales fabricantes, como es de implemento industrial, están lo que es Surtex, Starrett, Stanley y Mitutoyo, que son sus principales fabricantes. La aplicación de la aplicación de este instrumento se basa en la obtención de medidas de espacios reducidos o ranuras de piezas. Un ejemplo muy común de este sería la ranura que hay en un anillo de presión en un pistón. Para la obtención de esta medida se requiere tomar una medida muy exacta y muy pequeña, el cual una herramienta grande como un vernier pues no le permitiría medir. Entonces la laina pues lo que hace es tomar la medida, ingresar sobre la abertura de la laina y tomar más o menos cuánto tiene de profundidad y cuánto tiene de anchura. Hasta aquí sería todo. Los comparadores mecánicos tienen como características que permiten comparar magnitudes físicas, lineales o angulares, y como resultado proporciona una magnitud física o señal eléctrica. Los tipos de comparadores mecánicos son el reloj comparador básico, el micrómetro comparador, comparadores de diámetros y los comparadores interiores de compás. Los principales fabricantes de comparadores son TEUnion, Starrett y Mitutoyo. La aplicación de los comparadores mecánicos dice que los instrumentos utilizados para comparar y sirven para verificación del paralelismo de dos caras, comprobar la redondez y concentricidad de ejes y agujeros o la colocación de las piezas en las máquinas herramientas, medir y clasificar piezas. El siguiente comparador son los comparadores ópticos. Las principales características dicen que los comparadores ópticos son un tipo de instrumento de medición óptico. El principio de medición es similar al de los microscopios ópticos. Los comparadores ópticos tienen cuatro tipos. Están el comparador óptico horizontal, el comparador óptico vertical ascendente y el vertical descendente. Los principales fabricantes de comparadores ópticos son la marca Darcy y Suburban Tool EMC. La aplicación dice que el uso de comparadores ópticos está muy extendido en la inspección y medición de elementos como los componentes electrónicos y componentes de precisión. Los comparadores de precisión. Los siguientes son los comparadores neumáticos. Se basan en la transformación de las variaciones en tamaño de las piezas, en variaciones de presión o de flujo del aire suministrado a él. En estos aparatos la amplificación está basada en los cambios de presión que se producen en una cámara en la que entra un flujo de aire a una velocidad constante al variar las condiciones de salida del aire por un orificio. Hay dos tipos de comparadores neumáticos. Es el de alta presión, cuando la presión se dice que es de alta presión cuando la presión suministrada supera el valor de 0,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se dice que es de baja presión cuando la misma no excede de 0.1 kilogramos
sobre segundo centímetro cuadrado. Los principales fabricantes de los comparadores ópticos, comparadores mecánicos, perdón, son la marca Samsung y XMG. La aplicación puede ser usada directamente en el taller de maquinado, aunque existen modelos comerciales sofisticados para su empleo en cuartos de control y laboratorios de metrología. Con estos instrumentos se pueden medir pasadores escalonados, espesores y calibrar manómetros, etc. Los siguientes comparadores son los comparadores electromecánicos. Comparadores electromecánicos o comparadores de carátula dice que es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del oscilo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven de forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. Los tipos de calibradores electromecánicos son los de según la forma de la lectura, según el tamaño del didal, según la precisión, el estilo del didal, el número de revoluciones del didal, el rango de medición y el estilo de graduación. El principal fabricante es Mitutoyo. Es un instrumento utilizado para el control del error de forma de una pieza y para medir la comparativa entre la dimensión de una pieza sujeta y la pieza medida, entre la dimensión de una pieza sujeta a examen y la de una pieza patrón. La siguiente es la medición de redondez. Las principales características de la medición de redondez es que la determinación de la redondez se realiza a partir de la evaluación de irregularidades, características y de los lóbulos que surgen como consecuencia de las operaciones de mecanizado. Los principales fabricantes son Mitutoyo, Zeiss y Taylor Hobson. Se aplica para medir calibres, rodamentos y alojamientos de rodamentos, esferas o cilindros. Los tipos de esferas y cilindros, todas las esferas de calibrado están fabricadas en carburo de tungsteno reforzado y se suministran en 5 diámetros distintos. Los 5 diámetros distintos es el de 12 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Las principales características son de que cada juego de esferas contiene una esfera de calibrado, pilar pivotante, base llave C, certificado de la bola y caja de almacenamiento, y el adaptador para aplicaciones de doble moral. Los vástagos pueden ajustarse de forma rápida y sencilla en una amplia gama de ángulos de inspección de sonda. Se aplican la aplicación de la esfera es geométricamente perfecta de referencia a los ejes de una máquina de medición con precisión. Su superficie no permite variaciones y permanecen siempre en la misma medida y posición. Esta es la forma más rápida y eficaz para alinear el dispositivo o herramienta sin perder precisión en la alineación. Los fabricantes son Mitutoyo y Meyer-B. Las siguientes son las máquinas de medición por coordenada. Las principales características de estas máquinas es que una máquina de medición por coordenadas es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o un palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. Los tipos son el cantilever con mesa fija, el cantilever con mesa móvil, el puente en forma de L, puente móvil, puente fijo, el tipo pórtico de columna, el de brazo horizontal con cabeza móvil, de brazo horizontal y mesa fija, de brazo horizontal y mesa fija con plato giratorio y de brazo horizontal y mesa móvil. Los principales fabricantes son Hemel, Yaten, Mistral y Oxali. Puede ir unido al sistema de registro de coordenadas mediante un brazo o codificador, o puede ser localizado y trazado por un sistema óptico. Hay sistemas que utilizan video, aunque los más comunes y vigentes son los rastreadores basados en láser llamados laser trackers. El siguiente son las reglas ópticas. Las principales características que son diseñadas utilizando los cuerpos de las reglas electrónicas de medida. A estos equipos se les incorpora un equipo óptico con retículos de referencia que permiten realizar mediciones de diferentes características superficiales. Los principales fabricantes son Oak, Starrett y Reliance.
La aplicación de estos, pues, podemos disponer de capacidades desde 300 milímetros hasta 2000 milímetros con resoluciones centesimales 0.01 milímetros. Estos equipos disponen de puesta a cero flotante, tornillos de volcaje, ajuste fino. El retículo especial está diseñado para eliminar errores de paralaje al incorporar marcas en diferentes planos. El rugosímetro. Las principales características del rugosímetro es que permite medir la rugosidad existente en la superficie de un material determinado. Esto permite medir el desgaste, la resistencia y el grado de fricción del material. También es capaz de medir factores fundamentales dentro del proceso de producción de piezas industriales. Los tipos de rugosímetro que existen son el rugosímetro de palpador, el rugosímetro láser con palpador y el rugosímetro de palpador láser. Los principales fabricantes son TAN y Zeiss. La aplicación del rugosímetro de superficies es un dispositivo que ha sido diseñado para medir con exactitud la rugosidad de una superficie. Un equipo que tiene la capacidad de ofrecer una medición confiable de qué tan rugosas son las superficies con las cuales entra en contacto. Bueno, a mí me tocó los instrumentos de dimensión angular. Les voy a explicar ahorita lo que es la medida directa. La primera es el transportador simple, que sus características es el transportador simple o semicircular. Es la herramienta más básica para medir el ángulo que constituye dos caras de una pieza. Los fabricantes son Helix y Starrett. La aplicación es una herramienta de medición que nos permite medir y construir ángulos. El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con ángulos no rectos. También sirve para copiar un ángulo determinado, sitio y traslado del elemento que estemos fabricando. El geniómetro. Las características de un geniómetro es un aparato de forma semicircular o círculo graduado en 180 o 360 grados, utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Los tipos son el geniómetro simple, universal, el digital, el de comunicación, el imantados y el genome con torquímetro. Los fabricantes son Wins, Vaseline y Fujisal. La aplicación de sirve para medir ángulos de distintos rubros industriales y científicos, aunque también se emplea en la medicina para calcular los ángulos alcanzables en las articulaciones. Ahora vamos a hablar de la escuadra combinada. Las características: básicamente la escuadra combinada consiste en una lámina o regla que lleva montados una serie de accesorios útiles intercambiables denominados cabezales, que pueden desplazar libremente a lo largo de la regla por medio de una ranura ubicada en el centro de la regla. Los tipos: cabezal busca centro o descentrado, el transportador y el de la escuadra. Fabricantes: Trooper, FFX y Stanley. Aplicación: en realidad el nombre escuadra combinada indica que se puede utilizar como una escuadra de comprobación o una escuadra de inglete o falsa escuadra, de las que se diferencia en su apariencia. Ahora vamos a hablar de la escuadra. Las características: es un instrumento ideal para efectuar mediciones en el área de un plano u hoja de trabajo. Se utiliza comúnmente acompañado de otros instrumentos como las reglas o el cartabón para facilitar el manejo de la misma. Los tipos es el de vigueta y el falsa escuadra. Los fabricantes son Westward y Binifan. A la aplicación: de acuerdo a la forma que posee la escuadra, resulta útil para el trazo de recta, perpendicular e inclinada de 45 grados. Ahora vamos a hablar de los calibradores cónicos. Características: sirve para determinar la medida de los agujeros en moldes, troques y dados. Los fabricantes son Scarlett y Genivo. Aplicaciones: sirve para determinar la medida de los agujeros
en moldes, troques o dados, en graduación de 0.001 milímetro o de 0.2 milímetros, fabricados de acero templado Starrett. Ahora vamos a hablar de la manera indirecta. La falsa escuadra. Las características de la falsa escuadra o escuadra de achaflanar: es ajustable y está compuesta por 3 piezas: lengüeta, corrediza ajustable, el mango y el tornillo de ajuste. Los fabricantes son Surtec, Hacha, Stanley y Facom. Las aplicaciones: es un instrumento que se emplea para marcar y verificar trabajos angulares, a diferencia de la escuadra. La otra es la regla de senos. La característica, regla de senos o barra de senos es un instrumento utilizado tanto para la medida indirecta de ángulos como para la formación de patrones. Las características principales que mejor definen la precisión de una regla o barra de senos son la igualdad y redondez. Los fabricantes, solo hay uno y es Olex. Aplicaciones. La aplicación de la regla de senos puede ser para fabricación de utilizaje, realización de ajuste de máquinas, herramientas y generar operaciones que requieran gran precisión en la medida. Ok, bueno, y en conclusión, todos los instrumentos anteriormente mencionados nos ayudan para la obtención de medidas y así facilitar el trabajo a la hora de elaboración de una pieza o de tomar la medida de un objeto. Por tanto, es bueno conocer cada uno de los instrumentos y cómo funciona. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias por su visualización. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Y nos vemos en la próxima. Hasta aquí sería todo por parte del equipo Los Vernier.